Y vamos a dar presentación al segundo y último panel, dirigido por Daniela Rabel. Este panel va a hablar sobre los daños a la regulación populista desde el Congreso de la República. Y para ello se invitó a Jaime Dupuy, Alejandro Cabero y Hans Rothgesser. Para abordar un poco el perfil de los ponentes, quisiera empezar por la moderadora, Daniela Ravelo, estudiante de Derecho de octavo ciclo en la Universidad Católica, directora general del diario Lucidez, creadora de contenido en la Asociación Somos Libres e integrante de la Fundación Libertad. Asimismo, Alejandro Cabero es bachiller de Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, congresista de la República por el periodo 2021-2026, presidente de la Comisión de Descentralización. Jaime Dupuy, especialista legal en COMEX, abogado con estudios en Dirección de Negocios Internacionales y Comercio Exterior. Cuenta con experiencia académica y profesional, tanto en el sector público como en el privado, en negociaciones y comercio internacional. Finalmente, Hans Rothgesser, economista con maestría en periodismo, con experiencia en proyectos de difusión económica y de relaciones públicas con componentes digitales, un total de 6 obras publicadas y ha enseñado en universidades a nivel de grado y posgrado. Bachiller en Economía por la Universidad del Pacífico, magíster en Journalism Studies de la Universidad de Gales. Sin más preámbulo, invitamos a la moderadora y a los 3 integrantes para que pasen al frente y nuevamente fuertes aplausos para cada uno de ellos. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias, David, por la introducción. Y además, por supuesto, muchas gracias a todos los que están hasta estas horas de la noche presentes acá en lo que fue el Senado en su momento. Y yo quiero partir con esa idea, ¿no? En el Congreso es donde se gestan, se incuban estas leyes que nosotros vamos a estar discutiendo en los próximos minutos y cómo estas leyes generalmente pueden impactar o afectar el día a día de los ciudadanos, ¿no? Muy bien, José Ignacio decía de que a las personas, a la mayoría de peruanos nos interesa mucho que tengamos trabajo, que tengamos plata en nuestros bolsillos, que a nuestra familia al final del día no les falte nada, ¿no? Y muchas veces estas leyes que se crean acá en el Congreso impactan de manera negativa en no solo los bolsillos de los ciudadanos, sino en general en su calidad de vida, ¿no? Entonces, yo acá quería empezar un poco conversando sobre esto, ¿no? ¿Cómo se gestan estas leyes acá en el Congreso? ¿Por qué se gestan leyes de mala calidad, pese a que, y esto es un dato, ¿no? Que creo que el Perú quiere entrar a la OCDE, pero al final del día con este tipo de leyes que tenemos, muy difícil va a ser. Pero entonces, yo quería empezar contigo, Jaime, desde tu perspectiva. ¿Por qué se crean estas leyes muchas veces populistas, muchas veces sin sustento técnico, ¿no? ¿Cuál es el incentivo que tienen los congresistas detrás para crear este tipo de leyes? ¿Por qué no crear mejores leyes? Sí, es una buena pregunta. Pero para empezar, buenas noches. Ya a todos, muchas gracias por la invitación. Desde acá mi felicitación a la organización Somos Libres por lo que hace, que creo que es muy importante y lo hace muy bien. Y el agradecimiento también al congresista Guerra García y a todos ustedes por tener la paciencia de quedarse hasta ahora. Yo pensaría que hay diferentes, ¿no? Es muy difícil de repente responderlo de una manera tan directa sobre por qué sucede eso, sino hay mucha regulación llamada anecdótica. Y eso lo hemos visto, digamos, yo trabajo en un gremio empresarial, soy el gerente de asuntos legales y regulatorios y constantemente estamos monitoreando proyectos de ley. Y cuando uno empieza a conversar sobre cuál es el origen de algunos proyectos, porque no llegas a entender cuál es la razón detrás, no sé, y por poner ejemplos concretos, ¿no? Que a alguien se le ocurrió hacer un proyecto de regulación de los taxis por aplicativos. ¿Y por qué? Porque de repente su asesora o el mismo congresista tuvo una fea experiencia con el aplicativo, ¿no? De repente se le olvidó su billetera, no la pudo recobrar, o de repente, no sé, la persona le prestó un mal servicio, vamos a regular. O ahora último, un proyecto de ley
congresista proponiendo la derogatoria o la eliminación del check-in en los vuelos. Estoy segurísimo que es porque tuvo una mala experiencia o porque llegó tarde y de repente por hacer el check-in perdió el vuelo. Y eso se da mucho. De repente parece un poco ridículo, pero se da mucho. Y de repente la razón más estructural yo creo que es porque en realidad no hay normas o no hay un marco legal que establezca en realidad un análisis o un estándar para tener buenas normas, para que estas normas que se den tengan algún sustento debido, respondan a una política pública que esté concretamente diagnosticada, evaluada y que se compruebe que efectivamente la propuesta legal en este caso es la mejor manera de enfrentarla, ¿no? Y justamente eso es parte de lo que se llama análisis de impacto regulatorio, que es una metodología que viene de la OCDE, efectivamente, aquella organización a la cual esperamos adherirnos en el mediano plazo, en teoría. Han dicho que en el 2026, ¿no? El gobierno ha dado esa buena noticia que esperan que en 2026 seamos parte de la OCDE. Pero eso es algo que es necesario. Y hubo iniciativas, justo el ex congresista Columbus, que estuvo acá presente, fue uno de los autores de una propuesta de modificación del reglamento del Congreso para hacer un poco más estricto, ¿no? Y riguroso el contenido que debiera tener un proyecto de ley, ¿no? Que tenga por lo menos un análisis costo-beneficio medianamente bien hecho, ¿no? Que se responda a algún problema detectado. Pero creo que es importante ir un poco más allá y tener alguna herramienta más fuerte, ¿no? Y para eso hay varios proyectos que también se han presentado, uno de ellos del congresista Cabero, que está acá presente, justamente para la creación de una oficina de estudios económicos, ¿no? Que al final, veamos cómo se pueda dimensionar el asunto, pero que haya alguien técnico, especializado, que pueda decir, oye, lo que estás proponiendo tiene un sustento determinado, ¿no? Y realmente, si tu problema o lo que quieres atender con esa regulación es realmente con tu proyecto de ley lo vas a resolver, ¿no? Porque, y eso es para darles un último ejemplo, el caso en su momento del proyecto de ley que regula las tasas de interés, ¿no? Y establecer topes a las tasas de interés. No es posible que el ciudadano promedio pues, sea víctima de abuso por parte de las entidades bancarias y financieras con tasas exorbitantes, ¿no? Entonces, hagamos un proyecto de ley para eliminar ese tope de tasas. Es un proyecto de ley que en su momento no fue discutido de una manera seria, no tuvo un sustento adecuado, y la razón o la consecuencia actual, hay un estudio del Instituto Peruano de Economía reciente que establece algunos resultados, es que en realidad mucha gente ha salido del sistema financiero, porque efectivamente al imponer estos topes en las tasas de interés, el crédito se ha vuelto más riesgoso. Entonces las entidades financieras simplemente se cubren con pagarles a aquellos que no tienen ningún riesgo que les van a cobrar a tiempo, y personas que de repente podían haber tenido acceso a financiamiento han quedado fuera del sistema. ¿Y eso qué significa? Que esas personas ahora acceden a financiamiento informal mucho más costoso y hasta peligroso, ¿no? Y tenemos los casos pues, del gota a gota y otras cosas más. Entonces es el típico ejemplo de proyectos que muchas veces son disfrazados de bien intencionados, ¿no? Siempre estos proyectos tienen por detrás alguna iniciativa de vamos a proteger la salud, vamos a proteger el medio ambiente, vamos a proteger a la ciudadanía, pero al final termina como consecuencia de la carencia del sustento, en una norma que no solamente no cumple con el objetivo que supuestamente tuvo inicialmente, sino que todo lo contrario termina afectando a la persona que supuestamente quería proteger, ¿no? Eso. Sí, completamente de acuerdo con esto de que a veces a algunos congresistas o quizás a sus asesores se le ocurre, le pasa un problema, ¿no? Y lo quiere regular de manera inmediata, ¿no? Creo que es generalmente lo que pasa, ¿no? De hecho, a mí me encontraron en una clase por ahí que tuve y nos pidieron hacer una solicitud de acceso a la información para ese tema, no sé si se acuerdan, de los límites de velocidad. ¿Y qué respondió el MTC? Nos mandó un informe que básicamente te decía, bueno, funciona en tal país, hay que aplicarlo aquí en el Perú. O sea, no había ni siquiera un sustento técnico del por qué estamos, no sé, voy por decir un número, ¿no? Estamos manejando a 40 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, creo que no solamente, si bien pasa aquí en el Congreso, pasa de manera general en la mayoría de instituciones que regulan al final del día, ¿no? Entonces, ahora yendo a ti, Alejandro, tú vives acá día a día, digamos, estás con tus compañeros de bancada, digamos, con otros congresistas, y, digamos, tú ves la dinámica de cómo acá se negocian algunas leyes, que pasan algunas leyes, ¿no? Entonces, ¿tú por qué crees, no necesariamente tus colegas de bancada, por supuesto, sino en general, la mayoría de congresistas tiene estas tendencias de
digamos, legislar por legislar o simplemente legislar de manera populista para solucionar un problema? Sí, muchísimas gracias por la pregunta y gracias a Somos Libres por la invitación, a Jaime y a Hans por acompañarnos esta noche. A ver, yo creo que hay varias cosas que yo quiero mencionar. Uno, hay esta noción, desde mi punto de vista equivocada, del gran número de congresistas, que cantidad es más que calidad, ¿no? Uno dice, ¿cuántos proyectos de ley has hecho, no? Y no importa si el 70% de lo que aprueba el Congreso, como que el 70% de lo que aprueba el Congreso son leyes declarativas, que en el fondo no sirven absolutamente para nada, en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, hay esta noción de que la cantidad es mucho más importante que la calidad, porque tienen que ver que yo soy un parlamentario productivo. Y obviamente el que mucho abarca poco aprieta, y lo que termina ocurriendo es que termino buscando por aprobar proyectos de ley, básicamente regular cualquier cosa, ¿no? Y que puede provenir efectivamente de malas experiencias que hayan tenido los parlamentarios o los asesores en temas que probablemente no tienen la menor idea sobre lo que están regulando. Pero otro problema que yo veo peligroso en el Congreso es la intervención de diversos grupos de presión. Y quiero contarles un poquito esto cómo funciona, ¿no? Cuando tú tienes una sociedad poco institucionalizada, donde los partidos son débiles y donde los intermediarios con la sociedad son débiles, llámese partidos políticos o grupos parlamentarios, aquí en el Congreso vienen constantemente los grupos que sí están organizados. Los gremios de profesores, los gremios de médicos, ¿no? Los que quieren crear su distrito, ¿no? Los grupos de centros poblados que quieren algún tipo de prebenda o beneficio, aumento salarial, nombramiento en el Estado, etcétera, 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 ¿no? Y lo que termina ocurriendo es que como los parlamentarios no conocen o tienen la gran mayoría de ellos poca noción económica de oferta, demanda, calidad regulatoria, qué es posible, qué no es posible, a uno literalmente lo abordan por todo el Congreso. O sea, uno va caminando, sale por el pasillo, no solo se encuentran los periodistas que te abordan para preguntarte las cosas de coyuntura, te abordas a los profesores que han venido y dicen, congresista, por favor, queremos nuestra ley para el nombramiento automático de los maestros, ¿no? Para que no pasen examen, por favor, congresista, ¿no? Y eso pasa todo el tiempo, o las enfermeras que quieren nombramiento en no sé dónde, ¿no? O las que han sido despedidas y quieren ser repuestas, entonces quieren una ley para ser repuestas, ¿no? Y te las vas encontrando por todo el Congreso. Y al no tener intermediarios los políticos, al no tener intermediarios partidarios o incluso convicciones ideológicas, dicen, ya, ¿no? Ah, esto me va a hacer popular, qué bacán, los profesores me van a querer, ¿no? Si yo hago esto, si yo hago mi ley para que todos los profesores no pasen examen y ganen más, eso va a hacer que los profesores me quieran, ¿no? Y estoy seguro que así piensa la gran mayoría de políticos acá, sin entender que eso puede tener una consecuencia gravísima, no para los que están viniendo a pedir una prebenda o un aumento salarial, un nombramiento o una restitución, sino para todos los demás que van a tener que sufrir de aquellos que piensan que el Estado es un botín sin fondo o que no importa lo que tú regules, eso, ¿no? Y yo creo que eso en el Parlamento ocurre mucho, no hay buenos intermediarios que permitan filtrar aquellas cosas que le aparecen a un parlamentario y que ellos mismos piensan que eso es bueno para sus réditos políticos, ¿no? Eso tiene que ver con una baja calidad de los parlamentarios y obviamente de los asesores. Hay muchos casos en los que los asesores son igual o más ignorantes que los parlamentarios, cosa que yo creo que tiene que ver también con la debilidad del servicio parlamentario en general. En el servicio parlamentario es muy débil porque la mayoría de gente no está sujeta a una meritocracia que cumpla objetivos o metas de calidad. El servicio parlamentario es muy deficiente, casi no lo puede, el que es nombrado en el Parlamento es prácticamente indespedible, ¿no? Y entonces lo tienes que terminar mandando a sacar copias porque duermen mientras vienen a trabajar. Es complicado, ¿ya? El sistema de nombrados en el Estado está muy poco ligado a meritocracia y a cumplimiento de objetivos. Y eso lo puedo decir acá, porque yo lo repito no solo acá, lo repito en todas partes. Creo que no solo en el Parlamento, en los ministerios funciona igual, ¿no? Y creo que tenemos que reformar el servicio civil. Creo que al mismo tiempo existe poca noción de... Por ejemplo, yo lo que haría si tú eres un congresista que quiere buscar un buen proyecto de ley,
tienes pocos lugares a los que recurrir si tú quieres buscar buenos proyectos de ley. No hay una cosa como un banco de proyectos que el país esté necesitando, donde tú puedes ir a encontrar buenos proyectos, ¿no? Eso en el Perú en el Parlamento es complicado. Entonces yo creo que es importante no solamente tener sería interesante un banco de proyectos donde aporte la sociedad civil, la academia, de que esto puede ser interesante, ¿no? De acá puedes sacar una ley, etcétera, sino que ellos, los congresistas se sientan y piensan que ellos van a inventar la pólvora, ¿no? Y van a empezar a legislar, etcétera, y eso es peligroso. Y lo otro es que, como bien dijo Jaime, yo planteé la creación de una oficina de estudios económicos para tener un impacto costo-beneficio, porque hay poquísima noción sobre que toda ley y toda regulación tiene un costo. No solo un costo que pueda provenir o no del Estado, sino un costo de aplicar esa regulación para quien sea que tenga que cumplirla. No hay leyes que no tengan costo, ¿no? Y yo creo que a veces simplemente se incurre en el error de pensar que porque tú en una ley pones que no, el Estado no va a incurrir en gasto, entonces ya estás haciendo un análisis costo-beneficio, ¿no? Cuando realmente se hace poco análisis sobre cuál va a ser el impacto de cumplir esa ley, cuán costosa es cumplir esa ley y si es posible o no finalmente cumplirla, porque eso terminas teniendo una economía con 80% de informalidad, ¿no? Y lo que sí quiero contarles, y no sabían ustedes, pero durante la gestión del presidente Williams se ha creado un área de calidad legislativa que lo que va a tratar de hacer, recién han aprobado su plan de trabajo hace algunas semanas, pero básicamente lo que va a tratar de hacer esta área del Parlamento es un análisis ex post de las leyes. Lo que hace poco el Congreso, si ya hace con baja intensidad un análisis previo para ver, ¿no?, qué podría ocurrir, lo que sí el Parlamento nunca hace es un análisis posterior. O sea, aprobamos la ley y dijimos ya, entró en vigencia. Ahí vean ustedes cómo se las arreglan para cumplirla o para ver si funcionó, ¿no? A 10 años de la ley universitaria, por ejemplo, hemos hecho algún análisis sobre si ha beneficiado para accesibilidad a la educación superior, sobre si efectivamente hay mejor calidad. No, casi nada, ¿no? Entonces, lo que tenemos que empezar a hacer es un análisis posterior. Oye, esta ley funcionó, esta ley no funcionó, vale la pena derogarla, vale la pena recomendar modificarla, etcétera, ¿no? Y quizás así en el camino ir viendo dónde nos hemos equivocado y obviamente no volver a equivocarnos, ¿no? Bueno, me quedo ahí para no extenderme tanto, pero eso son un poquito mis primeras impresiones, ¿no? Gracias. Gracias, Alejandro. Bueno, Hans, tú por tu lado de la economía, ¿no? Justo Alejandro hace un ratito hablaba sobre ese tema de los costos y cómo, por ejemplo, en los proyectos de ley que podemos ver ahora en el Congreso dicen, bueno, este proyecto de ley no generará gasto salario público, ¿no? O simplemente se queda ahí en una línea de análisis costo-beneficio. Entonces, desde tu perspectiva, digamos, ¿cómo estos proyectos de ley que carecen de análisis costo-beneficio pueden llegar a impactar, que es un poco obvio, pero digamos, es buena la pregunta, de cómo pueden llegar a impactar desde el pequeño, por ejemplo, emprendedor hasta el gran empresario, ¿no? Cómo estas leyes que le faltan análisis técnicos rigurosos detrás y simplemente para pasar el proyecto pones que no va a gastar para nada, digamos, ¿cómo impacta desde tu punto de vista? Bueno, muchas gracias por la invitación. Somos libres y yo me siento muy honrado de acá estar en el Congreso. Como todo demócrata, el Congreso pues, es un lugar muy importante para el funcionamiento de un país, ¿no es cierto? Para mí es un gran honor estar acá conversando. Yo creo que para responder la pregunta podemos partir de algo que dijo Jaime sobre la aprobación de la ley de límites a las tasas de interés, que fue hace poco. Y tenemos que reflexionar sobre cómo fue este proceso. Porque esta ley, que ahorita podemos explicar por qué es dañina para el país, tenía evidencia en contra, ¿no? O sea, había mucha evidencia numérica de por qué esta ley le iba a hacer más daño a la población. Porque el espíritu de la ley era que se iba a proteger a los usuarios, a todos nosotros, los ciudadanos, de préstamos con tasas de interés demasiado altas, leoninas, decían, ¿no? Y que iban a poner este límite para que los bancos no abusen de las personas, ¿no? Ahora, para todo efecto práctico, el préstamo es un servicio que nos está dando el banco, ¿no? Nadie nos obliga a tomar los préstamos. Y como servicio, tiene un precio. Ese precio es la tasa de interés que nos cobra el banco por prestarnos el dinero, ¿no? Así es como funciona ese mercado. Entonces, cuando el Congreso está diciendo que va a poner un límite a esa tasa de interés, lo que está haciendo es proponer un límite de precios común y corriente. Y cuando nosotros decimos que hace 4.000 años sabemos que los límites de precios no funcionan, no estamos exagerando.
Tenemos registros de los códigos de Hammurabi, de que se intentaron poner límite de precio y no funcionaron, ¿no? Hay, no sé, registros del Senado romano, ¿no? Que discutían y se daban cuenta, hemos hecho esto y no ha funcionado el límite de precio, hemos aprendido. O sea, no sé, en Roma antigua ya tenían conocimiento que nuestros congresistas, bueno, Alejandro no, pero otros muchos, no tienen, no se han enterado. ¿No? Entonces proponen esta ley contra la cual tenemos evidencia, porque hay mucha data al respecto, de que le va a hacer más daño a la población cuando tú pones un límite de precios, o sea, cuando ponen este límite a la tasa de interés, lo que hacen son dos cosas, ¿no? La teoría te dice que se va a crear un mercado negro, y miren qué casualidad, como ahora se ponen de moda los préstamos gota a gota, ¿no es cierto? Todo el mundo está hablando de eso, y eso no es casualidad, eso lo han creado acá. Acá nos han obligado, porque hay mucha gente, hay familias y hay empresas que están necesitadas de préstamos por distintas razones, porque tienen una emergencia o porque quieren aprovechar una oportunidad de negocio, ¿no? Entonces, antes podían ir al banco, mal que bien, pagan una tasa de interés alta, pero en fin. Ahora les hemos quitado, les hemos robado esa opción, ¿no? Entonces tienen que ir a una opción informal, ¿no? Entonces la teoría se cumple. Hemos forzado un mercado negro de préstamos. Y la otra consecuencia que te dice la teoría es la escasez, ¿no? Y ahora los bancos están prestando menos, que es lo que decía Jaime. O sea, las dos consecuencias que la teoría predice se están cumpliendo en este mismo momento, ¿no? Y la teoría lo predecía, la evidencia también lo predecía, la experiencia también lo predecía, porque en el Perú eso ya había antes, hace varios años. Y nosotros hemos pasado por esto, exactamente esto mismo, ya lo hemos pasado. Y encima los casos también lo predecían, porque hay otros países donde hay estos límites de precios y se puede constatar que eso funciona. A pesar de que estaba todo eso, todo ese conocimiento, lo teníamos a nuestro favor para oponernos a esta ley, la aprueban, ¿no? Entonces, tú tienes que, en el Perú, data no mata relato, pues, que era lo que decía Aritel hace un momento, ¿no? El dato no mata relato, en el Perú por lo menos, ¿no? En otros países civilizados sí, pero acá no, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que por un lado tienes justamente lo que sucede Alejandro, lo que dice Alejandro, que hay grupos de presión organizados para sacar esto adelante, porque hay personas que se están favoreciendo con esta ley, ¿no? Entonces hay grupos organizados que sacan esto adelante por un lado, y por otro lado no hay nada, ¿no? O sea, esos grupos ganan por walkover. Porque por el otro lado tú tienes a gremios o bancos o empresas que deberían estarse organizando para oponerse a estas cosas que a ellos también los van a perjudicar, y ellos están jugando con reglas de 1920, básicamente, ¿no? Ellos tienen doctores en economía que salen a los medios a vomitar cifras, ¿no? Acá pueden ver cómo la raíz cuadrada de 2 multiplicada por 8, este gráfico claramente demostrado, ¿no? Que esta ley no nos conviene, ¿no? Mientras que el otro bando está jugando a emociones, a sentimientos, y están sabiendo hacer política, ¿no? Entonces ahí está la pregunta que decía Alejandro, ¿quién asesora a estos congresistas? Yo me pregunto, ¿quién asesora a estos gremios, ¿no? ¿No? Que deberían estarse poniendo a estas leyes y no les está ligando una, porque así como este ejemplo, puedo citar otros 8, de cómo no les liga una, señores, ¿no? Y aún así, ahí están, ¿no? Y ellos felices. Y tú le dices, oye, ¿qué van a hacer? No, no te preocupes, porque tenemos este programa, educación financiera, ya está, todo listo, solucionado, ¿no? Vamos a hacer una educación financiera ahorita para que en 1978, básicamente, o no sé, en el 2078, la gente ya se dé cuenta, ¿no? De que no hay que hacer estas cosas. No, necesitamos hacer algo ahorita. Y la comunicación política, desde Goebbels hasta ahora, nos ha enseñado cómo se hacen estas cosas. Lo que pasa es que no quieren hacerlo, ¿no? O sea, ellos están jugando debajo de la cama, ¿no? Así no quieren dar la cara. La otra vez en un evento escuché algo muy bonito. Un señor dijo, bueno, ¿saben qué? Si no quieren dar la cara, tercericen dar la cara, pues. Como antes, ¿no? O sea, en los 90 teníamos un montón de gente que salía en los medios a pelearse con todo el mundo para demostrar que estos proyectos no se debían aprobar, y empujaron las reformas económicas en los 90, ¿no? Ahí podemos citar varios nombres. Salían y se peleaban así en medio, disbatían y lo dejaban en su sitio a gente que promovían estas cosas. Eso ya no tenemos campeones del libre mercado, ¿no? En el Perú. Antes teníamos gente que salía y se peleaba y no se dejaba pisar. Ahora no hay, ¿no? Están con sus proyectos de responsabilidad social, ¿no? Tiernos ellos, muy bonitos, que hacen, estoy seguro que hacen un impacto muy bueno a un grupo bastante pequeño de personas, pero con eso no mueves la balanza política, ¿no? Y permites que se aprueben estos proyectos de ley.
Y ese es un grave problema para el país, ¿no? Sí, creo completamente de acuerdo con lo que has mencionado, Hans. De hecho, sí, como mencionabas, tenemos este proyecto, ¿no?, de las tasas de interés, y así podemos citar varios. Jaime justo citaba otro, por ejemplo, de la regulación a los taxis por aplicativos, también las plataformas digitales, y así, bueno, cómo olvidarse de ese proyecto de Sigrid, del cual también hablamos en Somos Libros, de varios proyectos de Sigrid. Uno de... perdón, uno por ejemplo, música. Ya, uno, por ejemplo, que era un proyecto para las mujeres con licencia por dolores menstruales, y cómo esto al final del día, analizándolo, generaba ciertas otras barreras al acceso profesional a las mujeres, ¿no? Entonces, hay muchos proyectos de ley que podemos citar, y la gran pregunta es, entonces, ¿cómo nosotros hacemos para detener esta tendencia que debería ser la excepción y no la regla, ¿no? Creo que la mayoría de proyectos van por ese lado. De hecho, hace poco salió en El Comercio una nota que mencionaba que más del 70% de estos proyectos de ley que han sido aprobados tienen una calidad técnica, pero por los suelos, ¿no? Entonces, nosotros, ¿cómo hacemos desde tu área, Jaime, desde tu área, Alejandro, desde tu área, Hans, cómo hacemos nosotros para que, por un lado, quizás los congresistas tengan más incentivos para proponer mejores leyes y quizás mejor regulación, ¿no? Hasta cierto punto. Y por otro lado, cómo convencer a la ciudadanía de que levante la voz, como decía Hans, que levante la voz para que ciertos proyectos de ley no se aprueben, ¿no? Porque podemos dejarlo todo, que los congresistas de acá debatan y en general, pero cómo nosotros desde nuestra tribuna podemos hacer para que, o meter presión, ¿no? Como estos grupos de presión de los que hablamos, pero digamos, meter presión desde un lado más desde nosotros, ¿no? Bueno, quizás tú podrías empezar, Jaime. Sí, para evitar, por ejemplo, la ley del huevito de codorniz, ¿no?, que era uno de los proyectos que también presentaron. Pero sí, la otra vez pensaba, y sí creo que hay muchos mecanismos, ¿no? Por ejemplo, hay uno que recién me acabo de percatar, que no lo había puesto, pero, por ejemplo, y no sé si ven, pero si se meten a la página web del Congreso, en realidad es una página que es muy amigable, ¿no?, y donde consigues mucha información sobre los proyectos de ley, y tienes una sección de participación ciudadana, donde cualquier persona que se meta a un proyecto de ley puede opinar si está de acuerdo, si está en contra y por qué, sus razones. Y claro, es práctica parlamentaria en el momento de mandar un oficio, ¿no?, al oficial mayor, me imagino que es para que le, oye, ¿cuántos comentarios de participación ciudadana ha llegado con respecto a este proyecto? Para que sea parte del dictamen, ¿no?, y que se diga. Y hay proyectos, claro, con un montón de comentarios en contra, ¿no?, por parte no hablo de las opiniones formales de organizaciones, ¿no?, sino estoy hablando de ciudadanos que simplemente se han metido en la página web y que al final no se toman en cuenta para nada, ¿no? Se puede ver en el dictamen, claro, la respuesta, pero no se hace ninguna referencia con respecto a cuáles son los comentarios que se presentaron o las opiniones en contra, ¿no? Y eso es una falta de respeto a la ciudadanía. Para empezar, creo que la ciudadanía como tal tiene que, digamos, exigir que justamente se les dé cuenta sobre cuál es su opinión con respecto a proyectos de ley, si todavía hay un mecanismo que se establece para hacerlo, ¿no? Y estoy seguro que ahí también corresponde pues, a los congresistas en las comisiones justamente exigir, oye, ¿por qué este proyecto de ley se va a aprobar si mira tienes un montón de posiciones en contra? Por lo menos hay que merituar con respecto a esas opiniones en contra, ¿no? Ese es un elemento. Otro, sin duda, creo importante es lo de la Oficina de Estudios Económicos, ¿no? Una propuesta, una de ellas del congresista Cabero y otros congresistas que también han presentado. Claro, uno podría pensar hasta qué límite se podría considerar que una Oficina de Estudios Económicos, pensado como que en un filtro previo, ¿no? Es decir, si hay un proyecto de ley presentado por una congresista, o un congresista, perdón, tenga que pasar necesariamente por la revisión de esta Oficina de Estudios Económicos para que como que le dé un check, ¿no? A ver si efectivamente este proyecto cumple con los requisitos o en el análisis de costo-beneficio adecuado y otras cosas más. Entonces, claro, uno podría cuestionar, oye, pero eso no también estaría vulnerando el derecho a iniciativa legislativa que pueda tener el congresista, entonces que de repente podría ser pasible de ser acusado de inconstitucional. Digamos, se podría ver, yo creo que se podría trabajar una fórmula en la cual, si bien no sea vinculante, que sí establezca una labor proactiva de empezar a determinar, oye, qué proyectos
son buenos, qué proyectos son malos, y ir haciendo un ranking, ¿no? Y que sea público y transparente y que la gente se vaya dando cuenta, oye, mira, estos son los congresistas que tienen mayor cantidad de malos proyectos, estos congresistas son los que están en verde, que son los que tienen los mejores proyectos, los mejores sustentados, y al final yo creo que eso puede generar desde un punto de vista, no sé, pues de economía conductual, de que las personas por sí mismas quieran, digamos, tratar de hacer su trabajo de una mejor manera para no aparecer siempre pues, en el ranking de los peores proyectos. No a nadie le va a gustar estar en redes sociales siempre burlándose de sus proyectos. Una de las cosas que creo que tenemos en común los que estamos presentes es que todos respetamos el concepto de la libertad, ¿no? Pero sí creo que no puede haber la libertad del congresista de determinar en los proyectos de ley que los proyectos no tengan ningún costo, ¿no? Eso creo que lo que se tiene que hacer es una ley que prohíba poner eso en los proyectos de ley, ¿no? Porque cualquier tipo de proyecto tiene un costo. De repente, lo más mínimo que sea, pero todo proyecto tiene un costo. Entonces, vamos, esto va aparejado con, digamos, que haya un nivel de cumplimiento de efectivamente las normas de mejora regulatoria y lo que pueda hacer la Oficina de Estudios Económicos para eso. Definitivamente, pues, tener un escenario de una bicameralidad puede ayudar, ¿no? Justamente tener una Cámara de Senadores más reflexiva, que pueda revisar con unos segundos ojos y de una manera distinta a lo que sea en la Cámara de Diputados, siempre podrá ser también un filtro para tener mejores leyes. No sé si está relacionado, pero vi que había como que un checklist que se está haciendo desde la CEMOL. Que no sé si está relacionado con lo del área de calidad legislativa, que me parece también muy bueno, no es parte de lo que pudiera hacer una oficina de estudios económicos en ese asunto. Otra cosa que veía es las leyes declarativas, ¿no? Como tú bien comentabas, creo que la mayor cantidad de leyes son leyes declarativas, ¿no? La que declara ese de interés público, interés nacional, o de necesidad pública, interés nacional, cualquier cosa, ¿no? Y eso es un costo de oportunidad, o sea, lo que gastas sin recursos y tiempo para presentar ese proyecto, para discutirlo, para que llegue al Pleno, para que se apruebe, es tiempo que se puede estar utilizando para debatir otras cosas más importantes, ¿no? No digo que de repente haya un tema que merezca la pena de darle algún tipo de relevancia por la calidad del asunto, pero hay otras formas de hacerlo, ¿no? Y de repente por el momento me parece, no sé si se llegó a presentar formalmente o me parece haber escuchado que de repente hay un mecanismo tipo de fast track a través de una moción de orden del día o de hacer esto, ¿no? De tramitarlo más fácilmente y que, bueno, se vayan aprobando, ¿no? Pero dejar el tiempo de debate en las comisiones para, digamos, sustentar bien los proyectos de ley, ¿no? Y para eso algo que me parece muy importante que dice el congresista Cabero. Definitivamente creo que es equivocado medir la eficiencia, ¿no? de los congresistas en función del número de proyectos que puedan presentar. Y creo que más allá de proyectos, hasta me parecería que pueda ser mucho más productivo, no tanto comenzar el trabajo con la presentación de un proyecto, sino con mesas de trabajo. O sea, tengo un tema, no sé, hay una problemática que estamos viendo en el país con respecto a la salud pública. Hagamos una mesa de trabajo, juntemos a todas las personas que pueden tener una relación con el asunto, a gremios de doctores, a especialistas, al Ministerio de Salud, a Salud, etcétera, y discutamos de cuáles son los problemas de política pública que pueden estar aparejados y cuáles son las posibles soluciones que se puedan dar desde el Congreso, porque de repente hay soluciones que simplemente no pasan por la promulgación de una ley, sino que llamas al Ejecutivo y el Ejecutivo puede ya salirse con ideas de hacer otro tipo de intervenciones para encontrar las soluciones que se puedan permitir. Pero una de ellas podría ser como solución, hoy hay un proyecto de ley para enfrentar este tema en concreto. Entonces ya tienes un sustento adecuado y un diagnóstico determinado y ese proyecto de ley va a salir más legitimado porque sale de una reunión donde tienes una diversidad de personas que están opinando y donde probablemente ese proyecto pueda correr más fácilmente y va a ser un proyecto, digamos, bien pensado, ¿no? Que probablemente al final sea cumplible, ¿no? Porque al final el problema de las leyes que nacen mal o que no tienen un menor sustento es que son leyes que no se terminan aplicando o que no son fiscalizables y van a ser parte, pues, de todo el marco legal que existe de leyes que al final no se terminan cumpliendo. Y lo último que me parece importantísimo, justo lo que comentaba el congresista Cabero, es sobre este análisis ex post, esa evaluación ex post, creo que es importantísima, ¿no? Y eso también como para tener un mecanismo de rendición de cuentas de las leyes que se han presentado, ¿no? Y ser lo suficientemente hidalgos para reconocer que de repente una norma no fue lo suficientemente eficiente y para plantear de repente su derogatoria o de repente su modificación, ¿no? Uno de los temas, por ejemplo, que veía ahora justo en una reunión más temprano, era sobre la ley de alimentación saludable, ¿no? Y ya tiene mucho tiempo de vigencia, ya tiene como casi 10 años de vigencia,
y una ley, que es la que al final deriva en la implementación de los octógonos a los productos, donde su objetivo concreto, si uno lee la ley, es reducir la obesidad o el sobrepeso en el Perú. Si ahora uno ve los índices, la obesidad y el sobrepeso han aumentado. No quiero decir que el proyecto de ley sea la causa de por qué haya aumentado, pero definitivamente es un proyecto que no cumple con su objetivo. Entonces, ¿qué está pasando mal? ¿Qué se ha hecho mal? De repente, porque se pone más el foco de atención para solucionar un problema de política pública muy complejo, en que pongamos la ley, pero donde sí de repente podría haber un cambio es, oye, hagamos la labor educativa, ¿no? De buscar buenos hábitos alimenticios, hagamos un observatorio de perfil nutricional a nivel nacional, porque no es lo mismo, no sé, las necesidades de nutrientes de una persona que vive en la costa, de una persona que vive en la sierra, o de una persona que vive en la selva. Y no puedes tratar a todos por igual con respecto a cuáles son los requerimientos alimenticios que necesitas o los hábitos de ejercicio que necesitas para esa persona, porque son universos distintos. Y sus políticas públicas van a ser más focalizadas en función de esa data que vayas recogiendo. Entonces, ese es un caso específico, por ejemplo, también que puede ser muy bonito para hacer un análisis ex post de, oye, ¿está funcionando o no? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué se puede mejorar? Nada, esas ideas. Alejandro. Sí, totalmente de acuerdo. Yo tengo algunas cositas que quiero comentar de que ha dicho Jaime y Hans. Sobre las leyes declarativas, efectivamente, lo dije al comienzo, ¿no? Perdónenme la expresión a mis colegas aquí presentes, pero las leyes declarativas se han prostituido en el Congreso. Hay leyes declarativas de todo y para todo, y no todo puede ser de interés nacional. O sea, cuando ya todo es de interés nacional, nada es de interés nacional. Ustedes pueden ver mi récord de votaciones, y aquí son testigos, yo voto en abstención en todas las leyes declarativas, ¿no? Y no voto en rojo para que después no crean que estoy en contra de eso que se quiere declarar de interés nacional. Simplemente creo que no tenemos claras las prioridades. Yo he visto desde creación de distritos, que es la más común, ahora ya hay una moratoria para el tema, hasta carreteras, hospitales, plantas de tratamiento de aguas. Yo he visto un proyecto declarativo para reubicar un penal en el Cusco, ¿no? Entonces yo decía, oigan, pero esto es, de interés del Cusco, de la ciudad del Cusco, del distrito donde está el penal, incluso de la región del Cusco, pero no es interés nacional, ¿no? Pero no, olvídense, cuando yo me paré, mis colegas cusqueños casi me insultan, ¿no? O sea, y además las leyes declarativas sirven para meter otro tipo de contrabando terrible, porque no solamente te dicen, por ejemplo, hoy día, antes de esta reunión, me vinieron a buscar unos señores de Junín, de Huancayo, porque hay una ley declarativa que ha declarado de interés nacional la construcción de la planta de tratamiento de aguas servidas de Huancayo, que no existe, ¿no? Entonces, la ley no solamente había declarado de interés nacional la PETAR de Huancayo, sino que había puesto con la letra chiquita, porque el diablo siempre está en los detalles, ¿no? Bajo qué modalidad tenía que hacerse, dónde tenía que hacerse, en qué terrenos, ¿no? Y obviamente eso con la finalidad después, con la ley, ir a presionar al Ministerio de Vivienda porque hay alguien que tiene un interés en que esa planta se construya de esa manera, ¿no? Y en ese lugar. Entonces, al final todos votan acá con buenas intenciones a favor de la planta de aguas, ¿no? De Huancayo, al final nadie se da cuenta que hay una trampa en muchas de estas leyes declarativas. Entonces, no solamente son de mala calidad regulatoria, sino son incluso nocivas o con tremendos conflictos de interés de parte de quien las planteaba. Yo averigüé, ¿y quién fue el congresista que planteó esto? No fue el congresista, fue la Municipalidad de Huancayo. O sea, la Municipalidad de Huancayo planteó el proyecto, ¿no? Entonces, hasta conflictos de interés terribles, ¿no? Sobre la Oficina de Estudios Económicos, si estoy de acuerdo, tiene que haber algún tipo de análisis. Yo estoy de acuerdo que no sea vinculante, pero tiene que ser público una opinión técnica que te diga esto es una barbaridad. Y no siempre la prensa lo puede hacer, a veces la prensa lo hace, a veces lo hace sesgadamente, ¿no? Entonces tiene que haber una opinión técnica no politizable, por eso en el proyecto yo planteaba que incluso el directorio de esta oficina no sea nombrado ni por la mesa directiva ni por un grupo parlamentario, sino sea un conjunto de gente de todas las tendencias que pueda nombrar gente técnica, ¿no? Así como cuando uno nombra a los directores del Banco Central, ¿no? Uno va viendo ahí quiénes son y hay un más o menos consenso, más o menos la misma idea, ¿no? Y lo que Hans dijo que me pareció genial es que aquí en general los gremios están absolutamente dormidos, ¿no? Cuando uno va a Washington, uno va alrededor, todas las oficinas de todos los gremios están alrededor del Capitolio, ¿no? Uno va por el Capitolio, va viendo acá está la Heritage Foundation, está por acá, acá en el Perú todo está en San Isidro, ¿no?
Todas las oficinas de los gremios están en San Isidro. Acá, en el centro de Lima, al lado del Congreso de la República, hay puras casonas viejas y que podrían ser tranquilamente usadas por la CONFIEP, la Sociedad Nacional de Industrias, COMEX, ADEX, todos, ¿no? Están en San Isidro, en lindas oficinas para allá. Acá está el debate. O sea, aquí ¿quiénes nos buscan? Los profesores, las enfermeras, ¿no? Los repuestos, los directores votados, todos nos buscan acá en la puerta, ¿no? Pero, ¿los demás dónde están? Entonces, ¿no? Yo tenía un profesor, un antiguo profesor de izquierda en la universidad, que me decía, la política es como la física, todo vacío se llena. Si tú no estás, van a estar otros ahí, ¿no? Y entonces eso es con respecto al rol de los gremios y eso. Y lo último que quiero decir, con esto termino, es el tema del discurso, de cómo luchar contra la regulación populista. Ustedes ya seguro han visto, hace un par de días presenté un proyecto de ley para privatizar Petroperú, ¿no? Yo recuerdo cuando recién le pregunté a los expertos, que además habían escrito artículos muy interesantes sobre por qué Petroperú era un desastre, ¿no? Y yo les pregunté, yo tengo la idea de privatizar Petroperú, ¿qué opinas? Y me dijeron, ni se te ocurra, porque eso va a destruir tu carrera política, ¿no? Y dije, qué divertido, entonces vamos a hacerlo, ¿no? Me decían, no, eso es una papa caliente terrible, ¿no? Eso te va a volver súper impopular, ¿no? Y bueno, yo siempre he ido contra la corriente y he sido autodestructivo. Entonces yo dije, bueno, esto es perfecto, ¿no? Vamos. Y cuando empezamos a debatir, porque esto salió a raíz de la censura que hicimos al ministro de Energía y Minas aquí, cuando tratamos de defender o la idea de por qué Petroperú era una desgracia, yo creo que lo que más pegó es que pusimos los números en cosas que eran entendibles para la gente. O sea, cuando tú dices, oye, ¿sabes qué? Petroperú ha perdido en los últimos 10 años 21.000 millones de soles. La gente no tiene idea cuánto en proporción a lo que tiene el Estado es 21.000 millones de soles. ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿No? Bueno, 21.000 millones de soles, que es todo lo que ha perdido Petroperú en los últimos 10 años, es todo lo que se gasta en salud en un año. O sea, el Estado peruano ha tirado a la basura en Petroperú todo lo que se gasta en salud a todo nivel en un año completo. Eso es lo que ha tirado, ¿no? O lo que estaba pidiendo el ministro, que era un salvataje al MEF, porque Petroperú está quebrada. Petroperú pierde 380 millones de dólares todos los años. Eso es casi 1.200 millones de soles, o por ahí, ¿no? Todos los años. Pero el salvataje eran de 12.000 millones de soles. Eso es 5 veces pensión 65. O sea, si nosotros agarramos y no le damos la plata a Petroperú, o si le hubiéramos dado la plata a Petroperú, el costo de oportunidad de eso era quintuplicar pensión 65, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ponerlo en cifras que la gente pueda entender, porque a veces las cifras o los datos macroeconómicos se quedan en eso, en datos macroeconómicos que nadie entiende muy bien su magnitud, ¿no? Entonces, cuando tú dices, oye, aquí mis colegas dicen todo el tiempo cuando hablan de estos aumentos a los profesores y los ascensos automáticos, ¿no? Dicen, porque el sector educación, que ha estado históricamente relegado, nadie da un sol al sector educación, está abandonado. El sector de educación sí está abandonado, pero de los pliegos presupuestales del Estado peruano, el más grande es educación. Educación es 41.000 millones de soles. Es el más grande. El segundo más grande es salud, que tiene 20.000. O sea, en educación tenemos casi el doble de lo que gastamos en salud. Y en seguridad gastamos como 10. Entonces, gastamos en educación 4 veces más de lo que gastamos en seguridad. Entonces, cuando a mí me preguntan de la seguridad ciudadana, no es un tema de leyes, ya le hemos dado facultades al Ejecutivo, seguridad es un tema de presupuesto. Hay que pagar a la policía, equiparla, comprar patrulleros, hacer buenas comisarías, equiparlos, ¿no? Pagarles bien, que tengan patrulleros, que no se estén destartalando en las comisarías porque no tienen plata para la gasolina, ¿no? Eso es la seguridad ciudadana. No es declarar en emergencia, eso no sirve para nada, ¿no? Entonces, yo creo que las leyes populistas tenemos que combatirlas con cifras, sí, pero con cifras que a la gente le importe, que a la gente le signifique algo, ¿no? Oye, mantener Petroperú te afecta a ti, o sea, tú quieres tener una mejor salud, una mejor educación, mejores carreteras, ¿no? La refinería de Talar, hemos tirado 6.000 millones de dólares, que es casi todo lo que gastamos en un año en salud.
casi 20.000 millones de soles. Es lo que hemos tirado en la refinería Talara, que se incendió a los meses de estar en operación y que nos costó 6 veces más de lo que nos iba a costar originalmente y que recién vamos a comenzar a terminar de pagar cuando nuestros tataranietos hayan nacido. Así es lo que va a ocurrir con Petroperú. Entonces, hay que poner en perspectiva, y en narrativa, en emoción las cifras que nosotros damos, porque es la única forma que vamos a poder combatir el populismo. Cuando aquí hablaban de los profesores, yo fui el único que me paré y dije, esto no es por los profesores. ¿Quién está pensando en los alumnos? Que son la gran mayoría de chicos que están condenados a una educación pública con profesores mediocres, ¿no? Que jalan los exámenes y que luego quieren aumento y reposición. O sea, ¿quién piensa en los estudiantes? ¿No? Yo creo que hay que hablar por esos que no tienen voz, que no tienen gremios para venir acá, que no están organizados para venir acá y para presionar a los congresistas a que les lancen prebendas para ellos. Cuando pensemos en esas mayorías y lleguemos con los mensajes a la verdadera gente a la que afecta esta mala regulación, ahí vamos a poder empezar, creo yo, a mover la brújula, ¿no? Gracias. Gracias, Alejandro. Y por último, Hans. A ver, yo creo que para insistir en el tema de la oficina, ¿no? De evaluación de proyectos de ley, yo creo que eso es algo muy, muy importante. En Estados Unidos funciona bastante bien, es un cuerpo, digamos, paralelo al Congreso, de notables asignados, ¿no? A ti te nombran ser parte de ese consejo y ya estás hecho por vida, ¿no? Es como ser director del BCR acá, ¿no? Pero no sé qué tan buena idea es que no sea vinculante, ¿no? Por acá en el Perú pues, tenemos la experiencia del Consejo Fiscal, por ejemplo, ¿no? Que es una organización dentro del Estado que evalúa las acciones económicas del Poder Ejecutivo y que nadie le hace caso, ¿no? Hace unos informes muy buenos, yo lo chequeo constantemente, cada vez que sacan algo es genial, tiene buena data, buen análisis, es bastante bueno, pero ¿cuántos de ustedes lo han leído? ¿Cuántos de ustedes saben la labor que ha hecho? No sirve de mucho, ¿no? De hecho, cuando Pedro Franque, siendo ministro de Economía, sacó su marco macroeconómico multianual, que era poco más que un trabajo escolar de secundaria, pues, ¿no? de curso de economía, en el cual lanzaba unas cifras pues, que eran risibles, ¿no? Y el Consejo Fiscal sacó un documento bastante crítico diciendo estas cifras no sirven para nada, son demasiado optimistas, ¿no? No son reales, no te van a servir para hacer medidas. Nadie le hizo caso, ¿no? Entonces, o Servir, por ejemplo, ¿no? La experiencia de Servir, que supuestamente se creó esta oficina para ir preparando a los funcionarios públicos para que tengan el perfil adecuado. ¿Cuántos años ya tiene funcionando? Y no pasa mucho, ¿no? Ha tenido algunos éxitos, ¿no? En el camino, pero tiene muchas frustraciones porque muchas organizaciones no le hacen caso, ¿no? Entonces, en el Perú yo no sé qué tanto sirva hacer que estas cosas sean declarativas o así que no vinculantes, ¿no? Yo creo que hay que pensar en otra figura. Este proyecto para hacer análisis ex post me parece un muy buen inicio, ¿no? Una muy buena primera experiencia para ir avanzando en eso. Pero tiene que tener un brazo que sea comunicativo, ¿no? Que se encargue de hacer la comunicación política de ese análisis que se está haciendo, porque si no, no sirve nada. Si no, va a ser otro Consejo Fiscal que hace muy buen análisis, pero que no sirve para nada en la práctica, ¿no? Yo creo que hay un detalle importantísimo. Cuando uno lee los proyectos de ley, no sé cuántos de ustedes lo hacen periódicamente, así de diversión, porque no tienen nada que hacer. Es muy divertido llegar a la parte de este análisis costo-beneficio, ¿no? Porque los congresistas tienen maneras muy creativas de no evidenciar el hecho de que les importa un rábano el costo que le están generando a la sociedad con su proyecto de ley, ¿no? Y un problema que hay detrás de eso es que muchos congresistas no saben cómo es esa vaina. Nadie les ha explicado, aparentemente, ¿no? Que gasto no es costo, ¿no? Entonces te ponen, este proyecto no generará gasto adicional al Estado, ¿no? Porque argumentan de que van a mover el dinero de aquí por allá y mágicamente, ¿no? Mueven una piedra y ahí estaba el dinero para hacer lo que sea, ¿no? Y no van al hecho de que le están generando un costo a la sociedad, ¿no? Entonces, muchas de estas iniciativas que están mencionando Jaime o que está mencionando Alejandro, le generan un costo a la sociedad, ¿no? Este límite a las tasas de interés, por ejemplo, le generan un costo a la sociedad. El hecho de que muchas familias y empresas pequeñas de alto riesgo van a tener que acudir a un usurero del barrio a prestarse dinero que le va a cobrar una tasa de interés mucho más alta. Eso es un costo que le estamos generando a la sociedad con una mala ley. Eso no está en el proyecto de ley,
¿no? Porque nadie les ha contado que gasto no es igual que costo, ¿no? Y con respecto a Petroperú, ya pues, es un escándalo, pues, ¿no? Petroperú es otro caso como el que estaba mencionando yo hace un rato, ¿no? Tenemos todo a nuestro favor para que se argumente una vez por todas que Petroperú se vaya, ¿no? Tenemos la evidencia, tenemos todos los casos de corrupción, tenemos la data, ¿no? Porque son públicos, el balance general, ¿no? La información financiera de la empresa, y podemos ver claramente que está perdida constantemente y que hace un par de años tuvo un año que tuvo ganancias. Pero esas ganancias no fueron suficientes para cubrir las pérdidas del año anterior, o sea, todo por gusto, o sea, es una payasada. Y esa ganancia de ese año, las deudas de corto plazo de ese año eran 33 veces la ganancia, ¿no? O sea, que esa ganancia es ficticia, pues, o sea, la han manufacturado a punta de deuda, ¿no? O sea, tenemos las cifras, tenemos la teoría, ¿no? Porque la teoría predice que todo esto es lo que va a suceder con una empresa pública, ¿no? Y aún así no hacen caso. O sea, tenemos todo a nuestro favor. Y aún así, ahí está Petroperú, ¿no es cierto? Ahí bien parada, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, pues? ¿No? Y no sé, yo tengo una duda, no sé si Alejandro me puede responder, ¿por qué su ley se llama privatización de Petroperú si técnicamente Petroperú ya es privada? ¿No? O sea, Petroperú es una empresa privada que tiene un montón de acciones, que el Estado es el dueño de todas las acciones, ¿no? O sea, ahí lo que tenemos que hacer es que venda las acciones, ¿no? Que es lo que tú estás proponiendo. Sí, lo que pasa es que la empresa hoy día tiene un tope de accionariado privado, o sea, el 51% tiene que estar a nombre del Estado. Podrías, Claro. un privado podría hoy día comprar acciones de Petroperú, por si acaso. Sí, claro. Pero ¿quién en su sano juicio va a comprar una acción de una empresa que está obligada por ley a tener accionariado 51%? Entonces, estamos eliminando ese tope. Ahora, yo creo que Petroperú hoy vale cero, ¿ah? O sea, nadie la va a querer comprar. Tienes tú que reestructurar la empresa Claro. si quieres venderla en el mercado, ¿no? Claro, porque ahí la jugada es que con el 51% de acciones en mano del Estado, ellos tienen el control del directorio y ellos toman las decisiones relevantes, ¿no? Pero, digamos, la sugerencia, hay otra sugerencia, ¿no? Agarrar y partirlo en pedacitos, ¿no? Porque hay pedacitos de Petroperú que sí son rentables, ¿no? Hay muchos pedazos que nadie va a querer, pues, ¿no? Entonces haces como el modelo norteamericano, ¿no? Agarras una gran corporación, la cortas en pedazos y sacas lo que puedas, ¿no? Ahora, Además, Petroperú tiene 2.8 veces en deuda todo lo que tiene en patrimonio. Entonces, tengan eso en cuenta. Sí, pero bueno, como digo, es un caso más de que tenemos todo a nuestro favor y aún así no se hace, pues no se legisla a favor del pueblo peruano, ¿no? Y ahí lo que está sucediendo es que los grupos de presión están ganando por walkover, ¿no? Ganan la narrativa, ¿no? Entonces, no sé si han visto, por ejemplo, ahorita la congresista Tudela, entre ayer y hoy día, ha presentado un proyecto de ley para que la promoción del cine en el Perú sea de otra manera, ¿no? Porque nosotros tenemos un modelo ahorita, ¿no? Que lo maneja el Ministerio de Cultura y ha propuesto de una manera distinta. Entonces, de inmediato, todos los grupos de cineastas se organizan y empiezan a aparecerse en medios, en redes sociales, y empiezan a difundir desinformación, ¿no? Y empiezan a decir cosas que no son ciertas. Entonces, si queremos discutir cómo promover el cine, bueno, vamos a sentarnos y hablar de verdad, ¿no? Cosas de verdad, pero no desinformen, pues, ¿no? Y al final ellos van a ganar la batalla por walkover, ¿no? Porque no hay nadie al otro lado que esté abogando por la racionalidad económica, por la eficiencia en el uso de los recursos y por los intereses verdaderos del país, de los peruanos, ¿no? Entonces, mientras no suceda eso, vamos a estar fregados, ¿no? Yo no creo que, o sea, el ser humano es un animal político, ¿no? O sea, por naturaleza está interesado en la política, ¿no? Quizás en este momento los peruanos estemos hartos de la política por la coyuntura, ¿no? Pero eso es una situación muy peligrosa. O sea, nosotros, bueno, aquellos que estamos haciendo comunicación, divulgación, tenemos que encontrar la manera de que se interesen en la política, porque si no, nos van a seguir sacando la mugre, ¿no? Y eso es una labor que está pendiente. Muchísimas gracias, Jaime, muchísimas gracias, Alejandro y Hans. Creo que hemos, dado un diagnóstico bastante integral sobre cómo aquí, literalmente, se gestan varias leyes que, muy por el contrario de ayudar a la ciudadanía en general y digamos, reducirle los costos que muchas veces se generan, hacen todo lo contrario, ¿no? Generan muchos más costos y al final del día empeoran la situación de todos nosotros. Así que desde esta mesa
les digo muchísimas gracias a ustedes por quedarse hasta estas horas de la noche y nada, un fuerte aplauso para los ponentes.